Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, Villanueva del Pardillo, formula la siguiente pregunta al alcalde. Antecedentes. Ordenanza reguladora en materia de prevención de ruidos y vibraciones. La presente ordenanza tiene por objeto regular la actuación municipal en orden a la protección de las personas y los bienes contra las agresiones producidas por ruidos que tienen su origen en instalaciones o actividades reguladas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas o sujetas a calificación ambiental de acuerdo con la Ley 10/1991 de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. El vecino que vive en la calle Mr. Loge 21, Portal 2, primero A, encima del bar Escena, requiere la actuación municipal según ordenanza que debe de regular el ruido. Este vecino indica que la policía no tiene sonómetro o posibilidad de medición. El vecino aporta prueba pericial y no se le admite. Se nos informa que el ayuntamiento sí acepta la medición de parte del bar. El 14 de noviembre de 2013 presenta documentación por registro y a fecha de hoy no tiene respuesta. Preguntamos, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando un vecino sufre un problema de ruidos procedente de un bar y pide actuación al ayuntamiento? 2. ¿Tiene la policía sonómetro homologado y personal cualificado para utilizarlo? 3. Suponemos que la licencia del bar está entregada por los parabienes de los técnicos, pero ¿qué ocurre cuando en el momento de funcionar la actividad un vecino se queja? ¿Entendemos que la insonorización es suficiente? ¿El ayuntamiento cómo actúa? 4. Si el vecino aporta mediciones que superan los límites, ¿cuál es la actuación? Y 5. ¿Qué ha pasado con el escrito que presentó el 14 de noviembre del 2013 el vecino que vive encima de este? Bueno, señora Morón, le voy a contestar, según ha hecho usted las preguntas, de una en una, si le parece bien. Entonces, la primera es cuando llega el escrito, los técnicos municipales realizan una primera inspección para comprobar el alcance de los mismos y la actuación a llevar a cabo. Cuando la situación no está clara, se solicita medición e informe de ruidos al área de inspección ambiental de la Comunidad de Madrid para proceder en consecuencia. La segunda es la Policía Municipal no realiza inspecciones. El Ayuntamiento la solicita a la Comunidad de Madrid o al SEPRONA. La tercera es cuando, al poner en marcha un establecimiento, existen quejas. Se atiende en función de la materia que se trate. Si la queja es de ruidos, se actúa, como se ha comentado en el punto 1, y a la vista del informe si procede. Bueno, se procede, no sé si se procede. El cuarto punto es para ser tomadas en cuenta mediciones aportadas de parte, según la Ordenanza de Prevención de Ruidos y Vibraciones municipal. Las mediciones se realizan previa citación al responsable del foco ruidoso. Si éstas sobrepasan los límites, se comunicarán al titular de la instalación para que se proceda a su sanación, debiendo presentar una nueva mención para verificar la efectividad de las medidas tomadas. Y el quinto, el escrito que se presentó fue contestado y notificado al interesado el 24 del mes pasado, del 1 de enero.